Si en los tiempos de Jesús ya conocían el clima y Jesús les dijo eso, pensaba la semana pasada antes de viajar, mirábamos qué clima iba a haber en esta ciudad, en Varadero, por el tema de la ropa y demás, y créanme que todo lo que vimos para la semana se cumplió. Pero también se cumplió un clima que a principio de mes circulaba un video de un meteorólogo en Villa Ángela que pronosticaba que en 14 iba a haber una caída abundante de agua en poco tiempo. Y estábamos en duda y bueno, dijimos, por ahí le erran ellos. Pero llegamos aquí, la vecina nos mandaba fotos, increíble, en una hora se inundó la ciudad. Nunca tuvimos tanta agua como ese día. No entró a la casa, pero nos quedamos pensando y lo que decía Jesús, conocemos el tiempo del clima. Hoy más que nunca con los avances tecnológicos, pero más que el clima, que nosotros podemos el frío, el calor, la lluvia, más importante que es conocer el tiempo, y de eso vamos a tratar en esta noche. ¿Qué tiempo bíblico estamos viviendo hoy? Hay dos personas a las que el Señor le confió en visión todos los tiempos. Y cuando nosotros nos dicen Apocalipsis, ¿qué asociamos con terror? Nos da miedo hablar de Apocalipsis, pensamos enseguida en el fin, pero la palabra Apocalipsis no significa eso. Apocalipsis es la revelación. Y la revelación la tuvieron de todo el tiempo. Desde el siglo I, que se escribió, hasta hoy. Y hay dos personas a las que Dios le mostró los tiempos. Una es Daniel y otra es Juan. Y ambos, cuando vieron, se les presentó esta situación, dice en el libro de Daniel, capítulo 10, verso 8, quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. En el capítulo anterior dice yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días y cuando volví en sí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de lo que él había visto. Imagínense, 2600 años atrás, ver lo que iba a pasar en el fin de los tiempos. ¿Cómo iba a imaginar? Por eso vemos que Daniel dice, sella estas palabras. No la iban a entender hasta que no las vivan. Pero nosotros ya comenzamos a vivir ese tiempo, por eso tenemos que considerar. Y el apóstol Juan, en el libro de Apocalipsis, dice en el primer capítulo, verso 17, cuando vi, caí como muerto a sus pies. Eso nosotros podemos ver, que ellos recibieron el conocimiento de todo el tiempo. Pero para tranquilidad nuestra, Jesús fue más práctico y nos dejó una enseñanza que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 21, refiriéndose a los tiempos finales. Y Jesús dijo en el verso 25, entonces habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas. Y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con gran poder y gloria, gran gloria. Y cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca.
Cuando estas cosas comiencen a suceder, dijo Jesús. ¿Qué cosas? Señales. En el sol, en la luna, en las estrellas. El 2 de marzo tuvimos la luna roja o la luna de sangre. Son señales. Aunque en el Antiguo Testamento dice que no tengamos temor de las señales. Aunque las naciones la teman. Nosotros no tenemos que tener porque sabemos lo que dice la palabra de Dios. Y ante esta situación, ¿quién puede negar hoy que hay amargura en las gentes? Si nosotros mismos, ¿cuántas veces nos amargamos y gracias a Dios podemos superar? Pero una de las características de nuestra sociedad es la amargura. Aquí dice, pero Jesús dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, y creo que ya han comenzado a suceder, no se depriman, dijo Jesús, no agachen la cabeza, sino erguíos, levantad vuestras cabezas, por una razón, porque la redención, nuestro rescate está cerca. Y en Apocalipsis 1:3 dice que somos bienaventurados. Cuando leemos, dice el verso 3 del primer capítulo, bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. Al leer esta palabra, yo soy bienaventurado y tú que escuchas también sos bienaventurado. Por eso hay una invitación de la Biblia a leer Apocalipsis. Porque bienaventurado es dichoso, feliz el que la lee, porque va a tener en cuenta los tiempos y no va a ser sorprendido por esto que el mundo va a vivir y que, como vamos a ver más adelante, cuál es la situación de la iglesia en ese momento. Y a Juan le dice 3 cosas en el verso 19 del primer capítulo de Apocalipsis. Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. Las que ha visto de su tiempo, las que son la de la iglesia en esta tierra y las que han de ser después de esta. Y en esa etapa nosotros podemos ver que hay 7 iglesias a las que le escribe cartas el apóstol Juan. Pero esas 7 iglesias representan algo. Habla de que le escribe al ángel de la iglesia y la iglesia son como candeleros. Y el candelero sirve para iluminar, para alumbrar. Y tenían sus características, tenían sus cosas buenas, pero también tenían, en la mayoría de ellas, pecado. Sin embargo, Dios les habla como iglesia. Por eso tenemos que tener cuidado cuando juzgamos a una congregación, porque Dios la ve como candelero y nosotros podemos estar equivocados por el testimonio de algunos o por algo que no nos cierra. Estamos juzgando y nosotros no podemos juzgar a una congregación, porque cuando vemos los errores, hoy no vamos a leer que tenían estas iglesias, nos podríamos espantar, pero eran iglesias para el Señor. Y le escribe, y cada iglesia, si nosotros miramos, representa un tiempo bíblico. ¿Por qué decimos que representa un tiempo? Porque vamos a ver más adelante cómo al final de la carta a las iglesias dice, sube aquí y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Si sucederán cosas después de estas, las que ocurrieron antes eran cosas que sucedieron antes. Esas iglesias existían en Asia Menor. Tenían sus características, pero a su vez caracterizan a la iglesia en todos los tiempos. Y allí vamos a comenzar viendo estas 7 etapas de la iglesia. La primera es la apostólica. La iglesia apostólica, ustedes la caracterizan Apocalipsis con la escritura a la Éfeso, y es la del siglo I, la del siglo I, cuando convivía Juan ese tiempo. Y esa iglesia en el capítulo 2, vamos a leer,
el verso 2 y 3, dice lo siguiente: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Esa primera iglesia es la iglesia de la época de los apóstoles. Cuando vamos a Hechos, el capítulo 2 de Hechos, que nos caracteriza esta iglesia con sus obras, con su actividad, calculen que era una iglesia que quedaron pobres porque ellos vendieron todo lo que tenían para ayudar, pero nadie de los hermanos parecía necesidad. Y dice la Biblia que compartían, unánimes vivían, o sea, tenían todas las cosas en común. Es la iglesia modelo, si se quiere, para nosotros. Compartían el pan y las alabanzas. Y a esa iglesia dice que Dios añadía cada día los que habían de ser salvos, por lo que vivía la iglesia. Y esto nos insta que debemos trabajar, organizar actividades, pero saber que si nosotros como iglesia no reunimos estos requisitos, difícilmente vamos a crecer en número, y difícilmente Dios puede añadir a una iglesia que no está en condiciones. La segunda etapa es corresponde al siglo II y III, y es la iglesia perseguida. Es la iglesia que la caracteriza Esmirna, y podemos ver en el capítulo 2, versos 9 y 10, dice: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros a la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Esta iglesia vemos que tenía esas características, fue perseguida, fue con muchos problemas, perseguida por el imperio que gobernaba en aquel tiempo. Y duró 2 siglos el tiempo de esta iglesia, la iglesia del imperio, del siglo IV al VI. ¿Y por qué decimos la iglesia del imperio? Porque al principio, en el año 313, un emperador Constantino hizo un cambio para que haya una modificación y unir al Estado con la iglesia. La tercera etapa, la de Pérgamo, la del imperio, la encontramos en el capítulo 2, verso 13, y esa iglesia se asoció con el Estado. El emperador llegó a la conclusión de que cuanto más perseguía a los cristianos, más se multiplicaban. Entonces él se convirtió, entre comillas, hizo un edicto donde daba libertad a los creyentes, pero en esa libertad él mezcló el Estado, la política con la iglesia. Y esa iglesia está caracterizada, ¿no es cierto? Vivieron una situación difícil, mucha idolatría, retenían el nombre de Jesús, no negaron su fe, pero tuvieron el problema que estaban asociadas. Dice el versículo 13: yo conozco tus obras y de dónde moras, de dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días que Antipa, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Está hablando del imperio como perjudicaba a la iglesia. Y cuando hablamos de la iglesia estamos hablando de los verdaderos creyentes que había en ese tiempo. De los verdaderos creyentes que había en ese tiempo. Y la cuarta etapa es la iglesia de Tiatira, que es la de la Edad Media. Dice en el capítulo 2, versos 19 y 20, es la iglesia medieval. Dice: yo conozco tus obras y amor, fe,
y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a cometer cosas sacrificadas a los ídolos. Esta iglesia estuvo del siglo VI al XVI. Y cuando nos vamos acercando más en el tiempo, nos damos cuenta cómo esto refleja distintas etapas que la conocemos por la Biblia, pero también sabemos que ocurrieron en la historia la reconoce. La iglesia que continúa es la iglesia de la Reforma, la de Sardis. Y a esa iglesia le dice: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. En ese tiempo, la iglesia había dejado muy pocos, a tal punto que dice, en el verso 4 del capítulo 3 dice: pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo con vestiduras blancas porque son dignas. Todos sabemos que en ese tiempo hubo la Reforma, pero la Reforma fue otra cosa que traer la palabra de nuevo a la iglesia. Gutenberg inventa la imprenta en 1450 y a principios del siglo siguiente se imprime la Biblia, y a partir de ahí se dice que la Biblia es el libro más vendido en toda la historia. Mi palabra no pasará, y eso es cierto. Ahora, el problema es que puede ser el libro más vendido, pero si no es leído, no vamos a tener las bendiciones. Y este grupo de personas, en esa iglesia muerta, vacía, comenzaron la reforma de volver a la palabra y produjeron un cambio que se vio reflejado en los siglos posteriores, y ahí llegamos a la iglesia de Filadelfia, que vamos a prestarle mucha atención. La iglesia actual está reflejada en la iglesia de Filadelfia. Fíjense lo que le dice a esta iglesia: yo conozco tus obras, y aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. La iglesia actual, la iglesia verdadera, tiene muy poca fuerza. Nosotros vemos grandes congregaciones, grandes eventos, pero vacíos de la palabra. Vemos cuántos asocian la política con la iglesia, pero ¿esa es realmente la iglesia? Jesús fue claro. Con una moneda ejemplificó: al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y si fuese, como dicen algunos, que la iglesia tiene que tener fuerza y va a cambiar al mundo, entonces las profecías estas están de más. Porque si Dios sabía hacia dónde tiende la humanidad, ¿quién de nosotros podrá cambiar? Y a esta iglesia le dice algo que llama la atención. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. La hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, nunca hubo. Nosotros estudiamos la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y le decimos mundial, pero sabemos que nuestros abuelos escaparon de Europa porque acá no pasaba nada, acá había tranquilidad, había paz. América, no había inconvenientes de guerra. Y esa hora de prueba no fue. Ellos pensaron que seguramente este es el tiempo que habla la Biblia, pero el mundo entero no fue. Ahora, notemos que dice algo. Dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, te guardaré de la hora de prueba, no en la hora de prueba. Si diría te guardaré en la hora de prueba, bueno,
un ejemplo práctico sería, yo te digo, te guardaré de varadero, te saco de varadero. Pero si te digo, te guardaré en varadero, ese de la hora de prueba o en la hora de prueba significa que esta iglesia no va a estar en esa hora de prueba. Y vemos que esto se aclara en otros pasajes y sabemos que va a venir una gran tribulación. Y este pasaje se refiere a eso, que Dios va a quitar la iglesia durante el juicio que va a hacer sobre el mundo. ¿Y por qué decimos esto? Y decimos porque hay pasajes bíblicos, porque la Biblia se explica a sí misma. No es necesario que nosotros busquemos explicaciones propias, porque dice la palabra de Dios que va a haber ese tiempo. Incluso Jesús dijo que será como en los días de Noé. ¿Y cómo fue en los días de Noé? Dice, el pasaje dijo Jesús, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé subió al arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Dice, hasta que Noé subió al arca y no entendieron hasta que vino el diluvio. Cuando vamos al pasaje que hace referencia a Jesús, nos damos cuenta que ahí está los 7 años de la gran tribulación. Porque dice que hasta que Noé subió al arca primero con toda su familia, y esto está en Génesis capítulo 7, el verso 1 dice, y dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa al arca, porque a ti he visto justo delante, tengo poca luz acá y veo poco, pero porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Sube Noé al arca, inmediatamente comenzó a llover, no. Pasaron 7 días, dice el verso 4, porque pasado aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y raeré sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. Dios va a quitar a la iglesia y va a hacer el juicio por 7 años. La gran tribulación que se está gestando, que nosotros la estamos viendo cómo se está gestando actualmente, sabemos que se va a dar y va a tener 2 etapas. Una primera etapa de 3 años y medio, donde van a vivir una seguridad y una tranquilidad. Llamaba la atención hace un tiempo cuando decían que dentro de pocos años no vamos a trabajar, pero vamos a vivir bien. Y hace 2 años se propuso en la ONU que se necesita un gobierno mundial por los problemas como lo que fue el tema del COVID. Pero ¿es esto así? Sí. La Biblia aclara que va a pasar un tiempo donde vamos a ver esta situación de que se va a pedir un gobierno mundial. Y en el libro de Tesalonicenses, hay un pasaje que nos aclara. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, verso 17,
Está hablando de un tiempo y nos aclara a los creyentes que no tengamos tristeza por los que duermen los creyentes que ya han partido, porque ellos van a resucitar primero. Y en el verso 17 dice: luego nosotros que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con el Señor. Cuando vemos lo que dice la palabra, sabemos que nuestra redención está cerca. Todo apunta a un gobierno mundial, todo apunta a la centralización, todo apunta a un control de las personas. ¿Y por qué decimos que esta iglesia, vamos a ver más adelante, tenemos la última etapa de la iglesia en este mundo y que está caracterizada por la de la Odisea, que es la iglesia contemporánea? Yo le puse contemporánea porque significa que convive al mismo tiempo que la actual. Y ya se está formando, nosotros la estamos viendo. Es una iglesia que la Biblia dice, la caracteriza como tibia, porque es ni fría ni caliente. Podemos leer en Apocalipsis capítulo 3, verso 15: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabe que tú eres pobre, desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa es la iglesia del futuro, que ya está comenzando. Una iglesia que no tiene necesidad de nada, ni siquiera de Dios. Porque cuando vemos lo que se está gestando, ya se deja la palabra de Dios de lado. Y se habla de prosperidad, y que si das tanto, Dios te da más. Y cuántas cosas que vemos esta iglesia rica, pero no tiene nada que ver con la primera iglesia. Ellos se veían como ricos, pero fíjense que ellos dicen: yo soy rico y enriquecido y no tengo necesidad. Pero Dios le dice: eres desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. La primera iglesia eran de los bienaventurados. La última iglesia, la que va a quedar en la gran tribulación, es la de los desventurados. Yo soy rico y Dios le dice: eres pobre. Es más, estás desnudo, no tenés ni para vestirte. Así los ve Dios a ellos, eran miserables. Nada que ver con la iglesia apostólica, la del primer tiempo. Y eso nosotros vemos que se está gestando ya. En Jeremías capítulo 10, el verso 2 y 3 dice: así dijo Jehová, no aprendáis el camino de las naciones, ni de las señales del cielo tengáis temor, aunque las naciones la teman. Porque las costumbres de los pueblos son vanidad. No aprendáis el camino de las naciones. Y hoy, lamentablemente, la iglesia está aprendiendo el camino de las naciones. Llegan a ser pastores más por política que por reconocimiento de Dios. Cualquiera se autonombra pastor. Hacen como el camino de las naciones. Una campaña, juntan unos que lo sigan y ya forma una iglesia. Pero realmente es pastor, cumple la función de pastor. Y la Biblia nos advierte: no aprendamos el camino de las naciones. Esta iglesia del último tiempo se maneja por el camino de las naciones, como va el mundo, con los valores del mundo, no con la palabra de Dios. Tenemos ejemplos sobrados en la Biblia cuando Dios elige y cuando elige el hombre. ¿Recuerdan cuando iban a reemplazar a Judas? La iglesia se reúne, busca, encuentran dos de buen testimonio que habían estado en contacto directo con Jesús, tenían todos los requisitos. Y
oran a Dios y Dios no les responde. Entonces, ¿qué hacen? Echan suerte. Y dice, la suerte cayó sobre Matías, y lo nombran apóstol Matías. De ahí en adelante en la Biblia, ustedes lo van a encontrar una vez mencionado al apóstol Matías. Sin embargo, en ese mismo momento Pablo estaba persiguiendo a la iglesia, y Dios se le presenta, lo enfrenta, Pablo se arrepiente, se convierte, y Dios lo pone de apóstol. Es más, él se considera como un abortivo, decía, ni siquiera merezco ser apóstol. Pero ese apóstol eligió Dios. Por eso el camino de las naciones no tiene nada que ver con el camino de la palabra de Dios. Y desde el capítulo 4 de Apocalipsis nos aclara que estos fueron tiempos bíblicos. Cuando finaliza la carta, la última iglesia dice, después de esto miré, y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá, y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Lo lleva al cielo, y le muestra las cosas que sucederán después de esto. Desde el capítulo 6 y hasta el capítulo 18, no se menciona la iglesia en Apocalipsis, porque la iglesia está en el cielo. Sí habla del juicio que Dios estableció para la humanidad. Y ahí vamos a encontrar, no vamos a detallar porque no vamos a ser extensos, pero dice que envió plagas, por ejemplo, 3 plagas y murió la tercera parte de la humanidad. En el capítulo 9 está registrado esto, pero dice que ni aún así se arrepintieron, sino que siguieron adorando a los ídolos, a las estatuas, a las cosas de la idolatría que caracterizaban a ese tiempo futuro. Porque uno dice, bueno, cuando pasen estas cosas la gente se va. Si quedamos en esa iglesia que no somos arrebatados, vamos a pagar nuestra salvación con nuestra vida. Por el capítulo 13, donde menciona la autoridad mundial que va a venir sobre esta tierra, nosotros sabemos que va a haber un sistema monetario, que va a haber una única forma de comprar y vender. Y dice el capítulo 13, el verso 16, que esta autoridad mundial hacía que todos, grandes y pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca y el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría, el que tiene entienda, y habla del 666. En la época de Daniel era imposible pensar en esto. ¿Cómo con una marca? Y es más, yo recuerdo en el 80 leer un libro que decía el nuevo sistema monetario y hablaba del código de barra. Pero ¿cuánto avanzó de esa época hasta ahora? Y la marca ni siquiera va a ser visible, porque ¿quién decide en la frente te va a dejar poner una marca? No, la marca no la vas a ver. Pero te vas a salvar solamente si no te dejas marcar. Y si no te dejas marcar, te van a perseguir, te van a matar. Por eso es necesario entender qué tiempo estamos viviendo. Y en varias oportunidades, fíjense que a la iglesia de nuestro tiempo le dice, retén lo que tienes. Y a la iglesia del último tiempo le dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, entraré en él y cenaré con él. O sea, en esa última iglesia Jesús ni siquiera está dentro de la iglesia. Está en la puerta golpeando. Que entendamos el tiempo que estamos viviendo. La venida de Jesús está cerca. Tenemos que estar preparados, tenemos que estar velando y orando para que no caigamos. Y Jesús dijo, para que sean tenidos por dignos de escapar. Que podamos merecer, pero para merecer eso tenemos que estar en comunión con Dios. Tenemos que estar viviendo una vida como Dios quiere. Y si nos equivocamos, pedir perdón, pero estar a cuenta todos los días de nuestra vida. Y aparte también otra característica es la apostasía, pero bueno, el alejamiento de la palabra de Dios. Y a Daniel le dice que en Daniel 12:4
que en aquel tiempo muchos correrán de aquí para allá. Y hoy estamos viendo esto. Yo pensaba hace 150 años el medio de transporte más rápido era un caballo. ¿Cuánto podía hacer en el día? 50 kilómetros. Y estamos hablando de Daniel vivió hace 2600 años. Pero hace 150 años el medio de transporte era, podés correr de aquí para allá con el caballo y no mucho. Después en 1850 se inventó el ferrocarril, los primeros ferrocarriles andaban a 50 kilómetros por hora. Hoy hay de hasta 250 kilómetros por hora. El auto, hablaba el otro día una tía que vive todavía y tiene 101 años y me decía cuando llegamos en 1929 en Buenos Aires había pocos autos. Es más, cuando veíamos un auto, gritábamos auto y todos nos escondíamos porque teníamos miedo de que nos atropelle. Y andaban a 20 kilómetros por hora. Hoy, 200 kilómetros por hora. Ni que hablar del avión en 1920, hace 100 años. Se empezó con el avión a transportar, pero recién en 1960, hace 50 años, 60, que se estableció como medio de transporte. Pero hoy podemos mañana estar en cualquier parte del mundo con los medios que hay. Y vemos cómo se corre de aquí para allá. A Daniel le dice no selles esta palabra. A Juan le dice no selles esta palabra porque ya es el tiempo. Y nosotros hoy que estamos viviendo sabemos que es así. Y quería finalizar en el capítulo 19, cuando finalizan los juicios de Dios sobre esta tierra. Dice el verso 1, después de esto oí una gran voz y una gran multitud del cielo que decía, aleluya, salvación, honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos. La iglesia alabando a Dios en el cielo, sabiendo que juzgó con juicio justo y juicio verdadero. Y ante esta situación y el tiempo que estamos viviendo, es necesario que nosotros, al igual que el apóstol Juan, en el último pasaje, el verso 20 del último capítulo de Apocalipsis, dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Ese es el mensaje que Jesús nos quiere dar en esta tarde. Ciertamente vengo en breve. Que estemos preparados. Y que nuestra oración pueda ser la misma que del apóstol Juan. Dice, ciertamente vengo en breve, y el apóstol dice, amén, sí, ven Señor Jesús. Y concluye diciendo, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén.